Señor, bendigo a Israel de Jerusalén hasta en este momento. Les habla su amiga y hermana Olga Cano y estoy aquí para invitarles a nuestra conferencia del Colegio William Carey, que de hecho ya vamos un poco tarde. Acompáñanos. Simiente del dragón, simiente de la serpiente antigua, el dragón, la serpiente voladora. El dragón copuló con Eva, púsose semilla malvada y el fruto fue Caín. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza apareció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones. Deuteronomio 32:32. En el país de Noruega existe un parque llamado Vigeland, en el cual se hace un tributo a la serpiente. Está rodeado de estatuas y figuras alusivas a un ritual sexual de la serpiente con Eva y Adán en el Edén. También hay una placa de hierro que muestra la secuencia de este ritual sexual. Con cada escena se muestra el fruto prohibido que Eva codició. En la actualidad, la sala de audiencias del Vaticano tiene su arquitectura y decoración una gran serpiente. La primera vez que alguien me mencionó el contacto que había tenido Eva con la serpiente y que este contacto había sido sexual, me causó risa e incredulidad. Pensé, esta persona está mal de la cabeza. Con el paso del tiempo empecé a hacerme preguntas, a buscar más profundamente en la Biblia todo lo que me arrojara luz al respecto. Una cosa me llevó a otra y continué investigando, pero lo más importante de todo, muy seriamente, me senté y le pregunté al Espíritu Santo. Su respuesta fue contundente. Me quedé helada y con la boca abierta. En verdad entendí que no sabía nada y que mi teología estaba muy reducida. Debía ampliarla y abrir mi visión a nuevas dimensiones de conocimiento y revelación de Dios. Leyendo la copia de las Escrituras en el pasaje de 1 de Juan 3:12, que dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. También pregunté a otros hermanos sobre el asunto. Hubo un señor mayor amigo de la familia que era profeta. Él me explicó de una manera más clara y diferente. Yo le hacía preguntas cada vez más difíciles para ver si encontraba algún hueco en la enseñanza, pero no pude hallarle. Realmente está frente a nuestros ojos y es muy sencillo de entender. Ayuda mucho el tener un conocimiento general de cómo funcionan los demonios y el diablo, cuál es su rango de actividad y el saber que están activos más de lo que nos imaginamos. Mas creo firmemente que se necesita al Espíritu Santo, quien es el que da la revelación. De otra manera, el creyente puede que no comprenda del todo, mas aún que se resista a una verdad que siempre estuvo ahí en la Biblia, pero que no nos será revelada todavía a nosotros. Estos son los últimos tiempos de la iglesia y el Señor Jesucristo apresura las cosas que hemos de conocer y predicar, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Ahora nos toca a nosotros establecer este conocimiento sobre bases firmes y enseñarlo al cuerpo de Cristo. Es necesario conocer las maquinaciones de Satanás. Para explicar y entrar de lleno al estudio del tema que nos ocupa, empezaré por parcializar y fragmentar todo el estudio en diferentes partes. Esto nos ayudará a entender mejor todo el tema que trataré y que no quede ningún punto sin tratar.
ya que son varios temas dentro del mismo asunto, los cuales nos llevarán a obtener un panorama más exacto del fruto prohibido de la historia de Adán y Eva en el libro de los Orígenes. La actividad luciferina en el Edén antes de que Adán y Eva fueran creados. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Isaías 59:5. En el Génesis, libro de los Orígenes, en el capítulo 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se cree por muchos eruditos y estudiosos de la Biblia que entre el versículo 1 y el versículo 2 existe una longitud de tiempo que no se puede saber. Una de las razones por qué se cree así es porque Dios, siendo como tal un Dios perfecto y de orden, ¿cómo es posible que ya para el versículo 2 la tierra aparece desordenada y vacía? Cuando se reveló Lucifer, ahora el diablo, en el cielo, el Señor Dios lo echó del cielo, y dice Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Termina diciendo Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En el capítulo 26, 27 y 28 del libro del profeta Ezequiel se relata las profecías y endechas sobre Tiro, el cual representa a Satanás, que antes era Lucifer. Dice que Harán, Calné, Edén y los mercaderes de Sabá contrataban contigo. Ezequiel 27:23. Esto nos muestra que las huestes de malignos y los ángeles caídos también estaban en el Edén para cuando Adán y Eva fueron creados. Considerar si Adán y Eva tenían intimidad en el Edén. La actividad luciferina en el Edén antes de que Adán y Eva fueran creados. Como todo funciona dentro de un maravilloso y perfecto plan divino, creo que todavía no se conocían íntimamente por medio del acto sexual, si era el plan del Creador, que ellos gozaran de tan hermoso regalo. Pero antes pasaron algunas cosas. Primero Adán fue formado primero, y no se sabe cuánto tiempo pasó para cuando Dios trajo a Eva de la costilla de Adán, según el capítulo 2:20. Dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Esto significa que si estaba en los planes de Dios que ellos tuvieran intimidad. En el siguiente versículo dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Además, menciona el capítulo 2, versículo 25, que estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Como aquí menciona la palabra mujer, es posible que ya se hubiese consumado el acto íntimo entre ellos. Pero solo pudo haber sido posible, porque hay algunos versículos que aparecen antes y otros después, y no siguen un orden cronológico, como por ejemplo Génesis 1:27, en contraste con también Génesis 2:7, también Génesis 2:18. Luego el capítulo 2:24 parece ser de otro libro, puesto que Adán y Eva no tuvieron padres. El fruto prohibido no necesariamente era una fruta. Aunque el capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En la versión Latinoamérica 1995 dice: el Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín, como si no fuera la primera vez. He aquí algunas conjeturas a considerar. Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tal vez pensó en que nacería algo similar a la serpiente o al dragón. Otra conjetura sería que la serpiente, con apariencia de dragón, hombre, sedujo a Eva, mostrándole caricias obscenas al tiempo que ponía en ella la semilla.
Esta semilla no se reproduciría hasta que hubiera un embarazo natural, en este caso con Adán. Por eso, al tomar de este fruto, a este fenómeno se le llama embarazo heteroparental. Fueron expulsados del jardín del Edén porque ya eran como los dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:22. Y después que hubieran comido del fruto prohibido, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos y se avergonzaban. Génesis 3:7, 3:10 al 11. Y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es interesante notar que la vergüenza y el miedo de verse desnudos fue después de haber comido del árbol. Ahora llegamos al punto de considerar el hecho de que comer del fruto del árbol que Dios dijo que no se comiera, según el libro de Proverbios 30:20, dice: el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Aquí la palabra comer significa tener relaciones sexuales. Estas relaciones sexuales pervertidas es muy posible que hayan sido también de naturaleza sodomita. La verdadera intención de la serpiente y sus características. Aunque varían las versiones al respecto, mencionaré algunas ya conocidas. Por ejemplo, en la teología tradicional se verifica que el pecado original redundaba en la relación sexual entre Adán y Eva. Luego, tras varios estudios de diferentes maestros y teólogos bíblicos, se llegó a la conclusión de que el pecado original inicial no fue la actividad sexual entre ellos en sí mismo, sino la desobediencia como principal componente de la violación y transgresión de la ley dada por Dios de forma verbal y clara a la primera pareja humana. El pecado comenzó con el deseo codicioso en el corazón de Eva y Adán. Este deseo codicioso llevó a Eva a probar y tocar algo prohibido. Dice la Biblia que este árbol era codiciable a la vista y que se podía alcanzar la sabiduría. Así que el comer y probarlo no tenía que ver con el hambre física, al menos no necesariamente, sino con un deseo del corazón. Aquí es donde realmente radica el engaño perpetrado a Eva, el hacerla ver y desear más de lo que hasta ese momento Dios había revelado. El deseo de la serpiente era más que engañarlos con la transgresión de un mandamiento cotidiano, era llevarlos a desear ser como Dios y recibir adoración, cosa que Satán siempre quiso en el paraíso de Dios y antes del Edén, lo cual era usurpar el trono y destronar al Dios Todopoderoso y Altísimo. Por tanto, primero buscó engañar a Eva, porque Adán no podía. Tal vez la razón era que necesitaba un vientre para poner su malvada semilla. Adán realmente fue fácil de seducir por Eva, confió en su intuición femenina y dejó a un lado la gran responsabilidad que Dios le había otorgado al ser el jefe del Edén. Respecto a las características de la serpiente y del árbol, podríamos decir esto: la serpiente tenía forma de dragón, posiblemente caminaba como un hombre, era grande y quizás muy hermoso, era engañoso y no era tan perturbador. De hecho, parece que a Adán y a Eva no les extrañó que la serpiente hablara e interactuara con ellos. Parece ser algo normal en el jardín. Observar las características del árbol y este dragón. Pareciera que el árbol donde estaba aquel dragón, este árbol estaba sobre un hermoso monte, y tal vez ahí sentada estaba la serpiente voladora. Posiblemente volaba según el profeta Isaías 14:29, que dice: porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Así que es posible que aquel dragón volara. Estaba rodeado de esplendor, piedras, frutos y colores brillantes, algo esplendoroso y prometedor que los otros árboles no tenían. Si dice que era el árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal, podría haber tenido un libro celestial con una pluma de oro, presentes y coronas. Estaba rodeado de belleza, por eso era tan codiciable a la vista. También la palabra árbol tiene un significado diferente según el Salmo 1:3. Al decir árbol se refiere a un hombre o persona. En Lucas 3:9, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí también se refiere a personas. Y Marcos 8:24 dice: él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Había interacción entre ellos.
Ignoro cuánto tiempo y hasta qué punto podían ellos interactuar. Sigue diciendo la historia y los diferentes eruditos y lo que se ha escrito, que tal vez por esta cercanía llegó a haber un contacto sexual con Eva o con ambos. Tanta confianza en el diálogo nos deja ver un trasfondo no de temor a la serpiente, sino de dudosa confianza. Tanto era así que Eva conversó con ella al aire del día y pudo conversar con su esposo Adán y comentarle lo suficiente como para convencerlo. ¿Y por qué no? Adán vio todo este panorama de belleza y sonrió a la serpiente. No hubo ningún disgusto de su parte o que se defendiese de los argumentos que usó la serpiente. Esto nos lleva a pensar que la serpiente, el dragón, tuvo fornicación físicamente con Eva y posiblemente con Adán. Si el diablo anteriormente había sido un estratega, conocedor del cielo y las cosas de Dios, había sido un famoso comerciante, contrataba negocios y hacía ferias con otras criaturas de Dios, ¿por qué no iba a enseñar a Eva caricias físicas y actos sexuales pervertidos? ¿Por qué no pudo con sus secuaces engañar a Eva, enseñándole malvadas perversiones y dándole a probar cómo se sentirían en ella? Hay muchas verdades que no están explícitas en ella, pero a través de sus miles de líneas están implícitas, así que la enseñanza de que Caín era fruto de este acto se deja ver fácilmente ya. Más adelante en las Sagradas Escrituras podemos ver que los seres angelicales que cayeron y desertaron, o sea, los ángeles caídos, con Satán, procrearon con las mujeres de la tierra y tuvieron los gigantes de antaño, los cuales fueron pervertidos, violentos y muy malvados. También se mezclaron con animales, según varias fuentes literarias, entre ellas el libro de Enoc. Según la decoración de la puerta de hierro, con la cual información inicié el estudio, hay escenas muy gráficas de cómo se pudo haber llevado a cabo esto. De hecho, según estas imágenes, después del acto sexual, queda Eva embarazada. Al dar a luz, ella y Adán ofrecen a su hijo Caín a la serpiente. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de muchos detalles de la historia del ser humano, pero otros detalles no nos los da. Sin embargo, el que no hable tan explícitamente no significa que no sea cierto. De hecho, toda la Biblia es como un código que debe traducirse e interpretarse. Etimología de la palabra simiente. El Diccionario Editorial Caribe traduce la palabra simiente como semilla, grano que cuando germina reproduce la planta que lo produjo. Génesis 1, 11, 13 y versículo 29. Su sinónimo simiente se aplica a descendencia humana o animal. Génesis 3, 15. La verdadera razón por la cual no debe haber matrimonios mixtos o mezcla de genes. Estamos hablando de que existen dos simientes, la de la serpiente y la simiente santa, la de Dios. El pueblo de Israel no podía contraer matrimonio con pueblos ajenos o gentiles y paganos. La razón principal y muy importante era porque tenían genes de la serpiente. Literalmente, en el ADN de ellos había la semilla del mal, o sea, eran descendientes de Caín. No era solo un deseo de Dios o una razón de discriminación, esto va más allá. En la actualidad, se dice que los jóvenes casaderos deben contraer matrimonio entre cristianos, pero es más que eso. No debe haber mezcla de genes con la simiente del mal. Dios aborrece esto y es abominación delante de su presencia, ya que estamos hablando de su más aguerrido enemigo, la serpiente antigua. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Segunda de Corintios 6, 14 al 18 y capítulo 7, 1. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Esto habla el profeta Nehemías. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por ley sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, devoraron extraños su fuerza, dice el profeta Oseas 7:9. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esto lo encontramos en el profeta Nehemías, capítulo 13, del 23 al 31. ¿Por qué el varón con derramamiento de semen era inmundo? La Biblia contiene muchos misterios, enigmas e interpretaciones, así como tiempos específicos para que sean revelados. Cuando se lee un pasaje bíblico, este puede ser interpretado según los muy variados métodos de interpretación y estudio. Uno de los métodos de estudio es la primera mención del pasaje, tal y como dice, de manera simple, sencilla y llana. Todos los siguientes métodos de escudriñar la copia de la escritura llevan a otro nivel de comprensión, de un evento sencillo a una cuestión de vida o muerte. Aunque más adelante explico esto de manera más detallada, creo por lo tanto que el énfasis que Dios da respecto a ser inmundo, si un varón tiene derramamiento de semen, es por la interferencia de demonios femeninos, los incubos y los sucubos, los cuales pudieron haber estimulado este derramamiento de semen para contaminarlo, y en algunos casos existen espíritus inmundos que toman algo de esta semilla para hacer hibridación y mezcla inmunda para depositar sus huevecillos. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Levítico 15:16. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, al varón que hubiere tocado cualquier reptil, por cual será inmundo. Levítico 22, del 4 al 5. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo. Él será inmundo. Levítico 15:2. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3:13. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí tenemos las dos simientes, la presencia de las dos simientes. Ahora agregaré algunas notas testimoniales.
Las notas testimoniales se usan para ofrecer más información del tema, para que funcione como líneas paralelas de un mismo asunto o tema, recapitulado de otras fuentes, ya sean de historiadores contemporáneos, no religiosos, o bien imágenes que muestran información a través de ellas. Estos testimonios pueden ser o no verdaderos, ya que solo servirán como notas comparativas, siempre como una herramienta de comparación y a veces de complemento. En ocasiones arrojan luz para determinar un conocimiento y obtener una postura al respecto. No se deben de tomar como verdades corroboradas menos infalibles, pero siempre con la mentalidad de escrutinio escritural y guianza del espíritu, de pequeños testimonios a grandes testimonios, ya sea personales o esculturales. Todos deben tomarse en cuenta y en conjunto darán cierta seguridad de la existencia de algo. Y de forma más asertiva, agrego aquí algunas notas testimoniales, las cuales pueden abrir un panorama más amplio y, ¿por qué no?, llegar a una conclusión del estudio de forma satisfactoria. Lo cierto es que a veces la verdad está frente a nosotros y de forma cotidiana lidiamos con ella, pero no logramos verla. Para eso nos sirve observar las notas testimoniales como un recurso y un método de interpretación que mencioné antes. En los manuscritos de Nag Hammadi, biblioteca de Nag Hammadi, que fueron encontrados en Egipto, en el pueblo del mismo nombre, texto que pertenece al cristianismo gnóstico primitivo del año 1945 en el río Nilo, fueron escritos en lengua Contact en el siglo III y IV y se divide en 13 códices. En el quinto códice dice: el Apocalipsis de Adán, con 1700 años de antigüedad. Cuando hube escuchado estas palabras de los grandes hombres que estaban delante de mí, yo y Eva suspiramos en nuestros corazones. Entonces Dios, que nos había formado, se apareció ante nosotros y dijo: ¿por qué suspiraban en vuestros corazones? ¿No sabéis que yo soy el Dios que los ha formado y quien sopló en nosotros muñecos de barro, el fluido para que puedan desempeñarse como un ser viviente? Luego de tu ira, la oscuridad cayó otra vez sobre vuestros ojos. Entonces el Dios que nos creó copuló y creó un hijo de sí mismo con Eva, tu madre. Mientras los miraba copular, yo sentí un dulce deseo de tu madre, y tuve un deseo hechizante de tu madre, hasta ese momento desconocido para mí. Entonces el vigor de nuestro conocimiento eterno fue destruido en nosotros. La debilidad nos persiguió, por lo tanto los días de nuestra vida se convirtieron ilimitados, porque yo intuía que había ingresado a una región donde la autoridad es la muerte. Otra versión del texto principal menciona: entonces el Dios que nos creó un hijo de sí mismo, y Eva su madre sabía el dulce deseo en el pensamiento de mí, y yo sabía el aún deseo de su madre. Esta traducción fue hecha por el sacerdote y profesor estadounidense George W. McRae. Todos estos testimonios son de libros apócrifos que arrojan solamente más luz, pero también son testimonios de ángeles caídos. Recomiendo discreción en cada palabra. La vida latina de Adán y Eva, texto apócrifo de origen latino y poco conocido, se cree fue escrito en el primer siglo después de Cristo, editado por W. Meyer en 1978, y luego un traductor, Mosley, se encargó de una edición nueva. Es conocido como la vida latina de Adán y Eva. En el capítulo 21 dice: he aquí vinieron 12 ángeles y 2 virtudes, y se pusieron de pie a la derecha y a la izquierda de Eva. Y Miguel dijo: bendita Eva y Adán en sí, por sus intercesiones, y el Señor me ha enviado para que reciban nuestra ayuda, y te prepara para soportar y dar a luz un hijo. Y él fue brillante al mismo tiempo. El chico se levantó y corrió, tomó una brizna de hierba y se la dio a su madre, y fue llamado Caín. Luego de su nacimiento de Abel en el capítulo 22, y Caín y Abel crecían juntos. En el hecho del nacimiento había unos 15 seres celestiales. Según Haider Art, Caín, hijo de la serpiente. Libro secreto de Juan o Evangelio apócrifo de Juan. Otro libro apócrifo llamado Libro secreto de Juan o Evangelio apócrifo de Juan, en el capítulo 13, versículo 5, siglo segundo después de Cristo, dice: el primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había nacido en ella. Sin embargo, Aldabaos estaba lleno de ignorancia. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos.
Este primer gobernante y el que sería la serpiente ve a Eva y la violó, que tenía 2 hijos, que según la interpretación del pasaje serían Caín y Abel, los cuales se identifican con los dioses supremos. Haldabaos, dios del agua y la tierra. Los hebreos y mesopotámicos llamaban el dios Enki, o sea, Ea, que traducen Elohim, según Enki, señor de la tierra, casa del agua. Enlil, el señor del viento y la tormenta, sobre el fuego y sobre el viento. Algunas palabras pueden estar mal traducidas o escritas. Es solo para mostrar los aberrantes testimonios de los ángeles caídos. Haider Art, YouTube. En el Corán dice que Adán y Eva estaban juntos en la tentación. Se cree que la manipulación genética, la raza reptiloide es mucho más antigua que la raza humana. El austriaco Gregorio Menden menciona la doble hélice, genes predestinados, genes pervertidos, naturaleza mixta, asociación independiente de rasgos, Génesis 8:13 al 16, Génesis capítulo 1, versículo del 11 al 12. El profeta William Branham dijo en alguna de sus conferencias que Canaán tenía una naturaleza homosexual, se le llama el padre de los sodomitas. Mencionó que algunos hombres participan de la zoofilia porque tienen un gen animal, el de la serpiente. Génesis 10, 15 al 19 y capítulo 9, 23, 25. Levítico 20, 15. A Eva se dijo, madre de todos los vivientes. En cambio de Adán no se dijo, padre de todos los vivientes. Génesis 3, 20. Algunas personas objetan que una persona con simiente de la serpiente no podía ofrecer sacrificio o adoración, pero precisamente eso fue lo que hicieron Abel y Caín en Génesis 4, 13. Caín y Abel, una naturaleza mixta. Caín no es mencionado en la genealogía de Adán. Una declaración que dijo Adán en Génesis capítulo 5, 3 dice que él había engendrado un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Una nota más. No podía el Espíritu Santo llamar a Caín hijo del maligno si fuera de Adán, el cual es hijo de Dios. Primera de Juan 3, 1. Pitón, palabra griega que significa dragón, demonio y adivino, también reptil o cuerno de animal. Originalmente, Pitón era una ciudad de almacenamiento en Egipto, Éxodo 1, 11, y también se refiere a uno de los descendientes del rey Saúl, Primera de Crónicas 8, 35, 9, 41. En el diccionario Educa, Lingo, en internet, la etimología de la palabra griega pitón también significa dragón, demonio y adivino. Entre mis notas también significa reptil o cuerno de animal. Y a la forma femenina, que es la palabra pitonisa, significa sacerdotisa de Apolo. Finalmente mencionaré que hay un refrán que se usa en mi país. Cuando una persona está muy molesta y empieza a vociferar palabras altisonantes, se dice que le salen víboras por la boca. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se enseña como un mito y una leyenda en el sistema educativo. ADN y la hebra reptil. En el libro Popol Vuh se lee sobre mitología maya. Los dioses hicieron al ser humano del maíz porque se parece al ADN, decían ellos. En una imagen maya aparecen 2 figuras y un cráneo y la de 2 cebras que entrelazan al ADN, como si hubiera una inserción de ambas en el cerebro humano. Haré un leve recorrido sobre el significado del escudo mexicano en la bandera. En el escudo de la bandera mexicana, la serpiente es la hebra reptil, el nopal, el ser humano, la piedra como mesa ritual y las ramas de laurel y encino como el ADN. De hecho, también otras banderas nacionales de otros países como República Dominicana, Rumania, Rusia, Uruguay, Venezuela, Bielorrusia, entre otras, usan un escudo muy similar a este. Como en el Teatro Kodak en Hollywood, existe el grabado de esta misma estela.
En 1968 el escudo de la bandera mexicana fue renovado, como está en la actualidad, con un origen oscuro. El encino y el laurel simbolizan el ADN. Recientemente se descubrieron en México unas piedras de jade con formas como de aliens y seres no humanos y animales, y la escena de un sacrificio. Esto conlleva manipulación genética de una versión humana que sirvieran. Las naves son de los dioses Anuna y el que está en el centro de la estela es Elohim, de Jehová, su carro. En otra imagen de la antigua Sumeria aparecen los 4 personajes con aspecto humano, manipulando el ADN humano en la parte superior con una figura alada con un humanoide. Esta imagen continúa en estelas mesopotámicas con imágenes hititas, persas y sumerias y mesopotámicas. En otra estela está la misma escena con el Adán, pero aparece como el árbol de la vida, también con los 4 seres. 2 como hombre sacerdote y 2 con alas. Las 2 cebras salen, una humana y otra reptil, según la figura. Hay una versión china que muestra las 2 figuras humanas. Aquí la figura de arriba también representado como un sol o una nave vista desde abajo. De hecho, la palabra Adán es una palabra muy similar a las letras ADN. En la cultura maya se muestra un humano muriendo, atado del cual vemos al ave de arriba introducir la hebra reptil. Esta ave la vamos a encontrar en diferentes partes u objetos. En la cultura maya se muestra un humano muriendo, atado del cual sale el árbol de la vida y vemos al ave de arriba introducir la hebra reptil que le atraviesa la cabeza. Maldita serás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:14. ¿Cuál o quién es la simiente de la serpiente? Sabemos que la simiente de la mujer es Cristo, pero la de la serpiente, ¿quién es? Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová, Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11:41. Porque he aquí os envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová, según el profeta Jeremías 8:17. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos, tienen veneno de serpientes en su vino, y ponzoña cruel de áspides. Mía es la venganza y la retribución, dice el Señor, según Deuteronomio 32 al 35. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Oh Dios, quiebra sus dientes. Salmo 58:4. Se les exprime el veneno de los colmillos o se les retiran. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. 1 de Juan 3:10. Aquí la palabra es clara, existen literalmente hijos de Dios e hijos del diablo. El mismo Señor pregunta, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías 2:21. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Proverbios 23:32. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Deuteronomio 8:15. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Ezequiel 8:10. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a los ángeles caídos, antes que al Creador. Romanos 1, 23 al 24. Dice San Mateo: os envío como ovejas en medio de lobos. Normalmente, os envío como ovejas en medio de lobos. San Mateo 10, 16. En este caso, licántropos o demonios. Normalmente se piensa que son aquellas personas difíciles, pero realmente significa espíritus lobo o ángeles caídos, o hijos de ellos. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Mateo 13:37. Te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, según Ezequiel 2:6. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, nubes sin agua. Judas 11. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y no conocieron camino de paz. Romanos 3:13 al 17. Aquí se refiere a los hechiceros, agoreros y adivinos, los cuales tienen espíritus guía o demonios. Oh generación, cuando habla de generación, habla de genes, de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3:7. Cuando habla de generación significa su descendencia a través del mismo gen, y aunque Jesús estaba hablando simbólicamente, también lo decía afirmando una realidad en el mundo espiritual. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban, según Apocalipsis 9:19. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo, dijo el Señor, haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Isaías 14:29. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Jeremías 46:22. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Es Eclesiastés 10:2. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmo 91:13. El león rugiente representa al enemigo, el áspid representa el veneno de los colmillos y la incubación de víboras, espíritus inmundos que se manifiestan a través de la boca. Hollar significa pisar y desbaratar a los espíritus inmundos comandados por el diablo, y el dragón es el mismo dragón y ángel de luz del Edén. Estos nombres son solo para denotar sus diferentes formas de actuar. Se cree que también tienen sus diferentes formas de atacar. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmo 91:13, Nueva Biblia de los Hispanos, 2005. Basilisco ha sido descrito como un tipo de serpiente con alas, con un aire en su aspecto que inspira terror. Los basiliscos son horrendos reptiles que tienen como poder de petrificar a las personas solo con su mirada. Basilisco se deriva de la palabra en latín basiliscos. De igual forma, el nombre tiene una raíz griega, basiliscos, que significa pequeño rey. Era considerado el rey de las serpientes, pero siempre con cualidades reptilianas. Esta especie es como un tipo gallo cruzado con lagarto. Esto lo vimos en hablemosdemitologías.com.
Algunas Biblias traducen basilisco como víbora. La Nueva Biblia de los Hispanos 2005 por Dallockman. El Salmo 91:13 cita: sobre el león y el áspid, o sea basilisco, pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. Aquí se refiere a que muchas veces al orar o adorar, literalmente las serpientes se retuercen en la mano, y bebida puede ser como un brebaje que se da a beber, invocando conjuros sobre ella para hacer daño a quien lo coma o lo beba. Véase hechicería. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y sobre la caverna de la víbora. Isaías 11:18. Morará el lobo con el cordero. Aquí se nos muestra la promesa de que toda inmundicia reptiliana será erradicada, y habrá confianza en los animalitos, que hasta un niño pequeño jugará sin temor, esto en el reino milenial. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. Esto es, las cabezas de la bestia, los reyes, esto es, los montes, principados, en el abismo oceánico está la puerta del infierno. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmos 74, del 13 al 14. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano, quiero hacer mención y notar la palabra humano, comprado por dinero, comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Éxodo 12, 43 al 44. Mencionaré solamente algunas líneas de sangre simiente de la serpiente de las 13 familias Illuminati, entre los cuales aparecen los siguientes apellidos: los Astor, los Bundy, los Collin, los Dupont, los Freeman, los Kennedy, los Lee, los Onassis, los Rockefeller, los Rothschild, los Russell, los Van Duyn, los Merovingian, según el libro de Burkes, Peraje e Baronetaje. De este mismo nace el libro Blood of Lines. Información de Ronald en su programa Megiddo. En el diccionario Strong se traduce simiente como cera, número 2233, y significa simiente, generación, linaje, semilla, semen, descendencia. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, según Isaías 14:20. Y yo celebro esta palabra: no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, Isaías 14:20. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 17 al 18. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26, 4. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Génesis 28, 14. Documento interno del Colegio Cristiano William Carey, una división del Ministerio Shabbat para las Naciones, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Autora Olga María Cano, profeta y maestra, licenciada en Teología y asistente educadora. Sé parte de nuestro ministerio suscribiéndote. Bendiciones para tu vida.